Hola, buenos días. Vamos a comenzar a grabar el video de síndrome de flujo vaginal. Entonces aquí entra lo que es la vaginosis, la tricomonosis vaginal y la cándida. Que como saben, más que todo la tricomona es la que transmitía por transmisión sexual, y la vaginosis y la candidiasis tienen una parte de transmisión sexual, pero es como la última opción. Antes hay una mucha lista gigante de condiciones que hacen que a una mujer le pueda dar esto y necesariamente no es que haya tenido sexo sin protección o ha estado con otra persona, es por sus condiciones fisiológicas. Entonces comencemos. Primero es la definición del síndrome de flujo vaginal. Entonces son patologías asociadas a un síndrome de flujo vaginal, pues de diferentes características de este flujo. Entonces la primera es la vaginosis bacteriana. Entonces, ¿qué pasa? La vaginosis bacteriana, por definición, como lo vemos aquí, es un cambio de la microbiota vaginal de especies. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la microbiota vaginal hay una gran cantidad de lactobacilos y hay anaerobios facultativos. Entonces, los lactobacilos, ellos son los que mantienen el pH vaginal de ustedes más ácido, porque cuando tienen cargas de estrógenos, estos lactobacilos puede metabolizar el glucógeno que hay en las células epiteliales a ácido láctico y el pH vaginal, que mantiene controlado la producción de estos anaerobios facultativos para que no proliferen y causen daño al tejido. Ellos son los que controlan, hacen como ese control ahí propio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando por alguna razón, que son muchas, estos lactobacilos disminuyen en concentración, o sea, hay menos de ellos y más de estos anaerobios facultativos, pues va a producirme la vaginosis. Entonces, ¿por qué disminuyen estos lactobacilos? Entonces, pueden disminuir por el embarazo, pueden disminuir por cuando las mujeres tienen el periodo, pueden disminuir cuando se lavan con la vagina con esos jabones como jabón azul rey, o sea, jabones normales, no adecuados al pH vaginal. Puede disminuir pues por el mal aseo o por usar esas duchas vaginales así en extremis, o por tomar, digamos que se enfermaron de sinusitis y tomaron antibióticos. Pues esos antibióticos les pueden matar su propia microbiota y hacer que proliferen estos anaerobios facultativos. Entonces, ¿qué quiere decir esta larga lista que les pongo acá? Que la vaginosis jamás se piensa de primera vez que fue contraída por una transmisión sexual. Sí puede ser que, digamos, tu pareja se metió con una mujer que tenía vaginosis, y cuando tuvieron sexo eh, contigo, pues te puede dar par- pasar esa alta carga de anaerobios facultativos, pero es muy raro. En serio, lo más que da vaginosis son estas que les conté acá, que el embarazo, que cuando estén en el periodo, que las duchas vaginales, todo eso. Entonces uno en la vaginosis bacteriana jamás piensa que la primera opción fue transmisión sexual. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estos anaerobios facultativos pues proliferan en exceso y los lactobacilos disminuyen? Entonces esto es una disimbiosis, porque va a haber más de los anaerobios facultativos y esto va a causarme un daño por una producción de aminas volátiles en la nueva microbiota bacterial. Entonces esas aminas volátiles dañan el epitelio y esto va a contar un aumento resultante del pH vaginal a más de 4 o 5, y lo normal es de 4 a
a 4,5, entonces va a estar más elevado y esto me va a causar pues los síntomas ahí pues en la vagina. Entonces, como esta es la causa más frecuente de síndrome de fuego vaginal en mujeres fértiles, entonces lo que le decía, entonces va a haber un desequilibrio microbiano, una disimbiosis, menos números de lactobacilos y más números de otras especies. La principal, ¿por qué se llama vaginosis? Es porque hay ausencia de inflamación, porque en sí lo que te produce el daño es tu misma microbiota que proliferó las otras especies anaerobias. Entonces, por eso no se dice vaginitis, sino vaginosis. Entonces, es un desequilibrio que no es benigno de muchas causas. Entonces, las bacterias que van a pues, proliferar y causarme esta vaginosis van a ser principalmente la Gardnerella vaginalis, esta es la que más se ve, pero pues todas estas que están acá en esta lista pueden estar y son comunes ahí en la microbiota vaginal. Entonces van a proliferar y van a crecer este daño. Entonces con la producción de las aminas se va pues aumentar el crecimiento de los anaerobios y esos producen descarboxilasas que rompen los péptidos de las células epiteliales. Entonces a romper estos péptidos ellas no van a estar pegadas y se van a comenzar a descamar y me va a producir ese flujo que se pone ahí. Y la Gardnerella vaginalis crea el biofilm, que es como el ecosistema donde se meten las otras anaerobias para proliferar y así lastimar más el epitelio vaginal. Aquí está pues como la imagen explica, entonces dice que hay una biopelícula con adhesina, se producen citoquinas proinflamatorias, compuestos antimicrobianos, entonces se producen pues tóxicos que van a dañar el epitelio, pues las descarboxilasas. Entonces, muchas mujeres son asintomáticas, pero la principal característica clínica es que es un flujo vaginal de descarga blanquecina, delgada, homogénea y que huele a pescado, o sea, eso huele horrible. Es un olor muy desagradable, entonces por eso a las mujeres no les gusta, pues lo consultan. Y además puede haber disuria, dispenuria, que es pues el ardor al tener relaciones sexuales. Y puede haber cervicitis obtenida, pero lo principal va a ser este flujo blanco con olor a pescado, o sea, literalmente huele a pescado. Entonces el diagnóstico se hace con los criterios de Hansel o pues con la clínica, no hay que como tal aprender estos criterios. Entonces el primero es el flujo homogéneo, delgado, color grisáceo que recubre las paredes vaginales, un pH vaginal mayor a 4,5, que eso lo hacen con la tira pues de medir el pH y una prueba positiva de amina de olor, pues que da olor a pescado. Entonces usted coge con un copito, lo frota sobre el flujo, le echa una KOH al 10%, una gota, y eso va a soltar las aminas de olor y eso va a oler a pescado literalmente. Y la otra es en un frotis de vaginal, vas a ver células epiteliales con células clave, o sea, quiere decir, son células epiteliales de, llenas de bacterias, que es lo que, pues las gardenelas y todos que están ahí dentro. Y se va a ver menos, pues, células solitas, o van a estar llenas infestadas de bacterias. Entonces aquí se ve, esta es una célula epitelial y ven esos punticos aquí lleno de esto, son puras bacterias que están dentro de ellas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, en Colombia hay dos tipos de tratamiento. El primero es el Tignidazol, 2 gramos, una única dosis vía oral. Puede ser también metronidazol de 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días, o la clindamicina en crema. También se puede ayudar a evitar pues que estas bacterias anaerobias proliferen usando probióticos que en sus bacterioxinas pues evitan que proliferen las bacterias como pueden decir malas. Es importante que estos medicamentos ni a balas se combinan con alcohol porque es tóxico. Entonces, en mujeres embarazadas, lo mismo, metronidazol, 500 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días.
que pues, es causada pues por hongos que son de ahí mismo de la microbiota vaginal, que por alguna razón comienzan a proliferar y pues causan daño. Entonces, ¿por qué proliferan? Por lo mismo, pueden proliferar porque esta mujer está en embarazo, porque la mujer está, como les digo, está con su periodo, o por mal aseo, o por duchas, o lo mismo, toma antibióticos. Entonces, va a haber muchas razones antes de pensar que la candidiasis fue por transmisión sexual. Entonces ya los factores de riesgo pues son lo que les decía, el embarazo, usar métodos anticonceptivos pues como ahí localizados, por ejemplo el DIU, todas esas cosas porque son reservorios de bichos. eh, pues la higiene vaginal con jabones perfumados, lo que decía que no son jabones genitales. Y pues historias previas de vaginosis, pues porque eso pone el epitelio más sensible. Entonces la candidiasis y los síntomas clínicos son una inflamación que va a haber una leucorrea espesa y grumosa. Básicamente la describen como un requesón, como si tuvieran queso ahí, queso cortado ahí metido en la vagina, como lo ven aquí en la imagen. Y pues va a haber lesiones eritematosas, rojizas, alrededor de la vulva del periné y como pseudomembranas, como plaquitas. Entonces el diagnóstico se hace en base pues, a la historia clínica, el flujo, y se coge una muestra pues, de ese flujo vaginal y de ese epitelio, se le agrega KOH y eso se le manda en el microscopio y se van a ver pues las blastoconidias con las pseudohifas ahí proliferando. Entonces el tratamiento para pues las mujeres en embarazo que puede darles es una opción es clotrimazol en tableta vaginal de 100 miligramos por 7 días. Eh, la otra es ternocazol al 4% crema de 5 gramos intravaginal por 7 días. Y ya para las mujeres que no son embarazadas, pues es el fluconazol 150 miligramos vía oral, dosis única. Hay veces cuando tratan esto con estos, pues con los azoles, si no funcionan, es porque puede ser causado por una cándida que es resistente a los azoles. Entonces ahí toca usar los inhibidores de glucanos, que pues, básicamente la caspafungina. Entonces es importante saber eso. Entonces el último, que este sí su principal causa fue por transmisión sexual, es la tricomoniasis. En la tricomoniasis existen tres especies de tricomonas vaginalis, que es la que afecta pues a nosotros. La tricomona tenas, que a veces está en la cavidad bucal, es comensal. Y el homónimis, que es del tubo digestivo, pero no son patógenos. Entonces aquí es importante saber que este sí se transmite principalmente por transmisión sexual. O sea, si una mujer te llega con tricomoniasis, hay que hacerle todos los estudios para las otras ETS como el VIH, la gonorrea, todos los estudios y sospechar que ella tiene, pues la mujer o el hombre tiene algún problema pues para cuidarse cuando tiene relaciones. Y dar educación para prevenir y evitar que ese parásito o esa infección se propague a más personas que están sanas. Entonces aquí hay algo importante, que la tricomona vaginal es básicamente casi siempre en un 95% afecta a las mujeres. Los hombres somos asintomáticos, pero somos los portadores. ¿Eso qué quiere decir? Que somos los que cuando tenemos relaciones se lo pasamos a la mujer y ella sí se enferma y nosotros no. Entonces la tricomona vaginal es un trofozoito, tiene una membrana ondulada y como forma de pera. Entonces eso es importante para cuando uno lo observa en el microscopio saber que es una tricomona y pues tiene tricomonasis en la mujer. Entonces la fisiopatología, que es, ya le dije, se transmite por transmisión sexual. Entonces va a haber una secreción de proteínas, me va a dar esas proteínas me van a poner hemanitización de tejidos, hemólisis. Entonces eso va a darme pues los síntomas, me va a dar un factor de desprendimiento celular, o sea, me va a causar mucho eritema en la mucosa. Entonces por eso vemos el cervix en fresa, que es como un cervix,
como lo ven aquí en la foto, punteadito como si fuera una fresa, literalmente, o la inflamación. Y pues esa inflamación va a reclutarme células polimorfonucleares que me van a causar esta leucorrea verde, en este caso verde amarillosa. O sea, en la tricomonasis el flujo es verde amarillo espumoso en exceso. O sea, como si estuvieran echado, quitándole la grasa a una sartén, que se ha visto que el jabón se pone como verde, así espumoso, es así literalmente. Y pues tiene un periodo de incubación de 58 días. Las mujeres son las más sintomáticas. Entonces el flujo es amarillo, verdoso, espumoso. Es muy maloliente. Va a dar mucho plorito. Va a dar dispanurea, que es el dolor al tener sexo. Disuria. Y el eritema vaginal en cervix, en fresa. O vagina en empedrado, que es aquí como lo ven, que se ven como una vagina que parece como digamos, un camino. Entonces en el embarazo pues puede ser peligroso por una rotura prematura de membranas o una coriomionitis, eso afecta a los bebés. Y es un marcador, como les decía, para otras ETS, entonces hay que intentar estudiarlo. Entonces en hombres algunas veces se pueden enfermar, aunque la mayoría son asintomáticos y te va a dar secreciones uretrales escasas, prurito del glande, disuria, edema prepubencial, eyaculación precoz y balanitis. Entonces las complicaciones pueden ser una prostatitis, una epidemitis o a veces esterilidad. Entonces, ¿qué son los factores predisponentes? Pues la promiscuidad, el DIU o las cosas que estén ahí en la vagina que pueden ser un reservorio pues para el parásito. El pH alcalino, pues la disminución de los lactobacilos que son buenos porque su pH ácido hace que no proliferen otros bichos ahí. Y pues que no se protejan bajo uso del condón. Entonces el diagnóstico pues es un frotis, se hace un frotis pues con la clínica y se hace un frotis donde se va a observar pues las tricomonas ahí andando, ellas se mueven. Ese es su trofosodito con su membrana ondulante en forma de pera. Y hay otro que es el cultivo en medio de Amon, pero eso es muy caro, eso nunca se manda. Entonces el tratamiento siempre va a ser pues en tricomonasis tignidazol 2 gramos vía oral, dosis única, o 2 gramos de metronidazol, dosis única. Pues aconsejar a los pacientes que no pues mezclen esto con alcohol, es importante. Entonces, en el caso de que por alguna razón usted clínicamente no puede seguir el flujo y dije, no, pues eso es un flujo vaginal, pero no sé de qué especie es él, pues se da un tratamiento combinado que es 2 gramos de tinidazol, pues para cubrir los parásitos, para cubrir tricomoniasis y vaginosis, y 150 de flujo pues para cubrir candidiasis. En el caso de que sea una mujer embarazada, se va a dar metronidazol 500 miligramos oral cada 12 horas por 7 días. Ahí me cubriría la vaginosis y la tricomoniasis. Y clotrimazol 100 miligramos, una tableta al día intravaginal por 7 días. Y así se trataría un síndrome vaginal que yo por la clínica no puedo elucubrar qué etiología tiene. Y pues aquí ya para terminar es como un cuadrito que te dice literalmente cómo diferenciar cada uno de los tres. Entonces la leucorrea es más abundante en la tricomona. En la candidiasis es variable porque ya les dije que es como, puede haber flujo, pero es como un requesón, o sea, es como un grumo, como grumo. En la vaginosidad, pero es más homogéneo y gris. El pH es más alto en Gardnerella 4.5, en Candida menos de 4.5 y en Tricomona más de 5 porque por eso causa más daño. El olor es maloliente en Tricomona, la Candida no huele, el de vaginosis es fétido o a pescado. El aspecto, como les decía, en Tricomona es espumoso, en Candida grumoso y en Gardnerella vaginosis es cremoso, adherente. Entonces, color amarillo verdoso en tricomona, cándida blanco como grumo y vaginosis grisáceo. Entonces ambos dan plurito y la vaginosis da escosor.
Entonces ahí puede haber que disuria, dispenuria, bueno, todos pueden tener eso. Entonces el signo característico en la tricomonasis es el cervix en fresa, en cándida que parece el hecho cortada al flujo y en la vaginosis el olor a pescado al añadir KOH al 10%. Y en el microscopio que vamos a ver, pues las tricomonas móviles, aquí las pseudohifas con las blastoconidias, y pues en la vaginosis vamos a ver las células epiteliales clave, pues llenas de las bacterias, y vamos a ver pues leucocitos pues porque están ahí tratando de controlar eso. Y pues ya esto fue todo. Espero pues les sirva. Esto la verdad no es un tema muy duro y uno como que no lo estudia por eso. Y pues es muy importante porque muchas mujeres llegan con ese problema. Y uno tiene que saber pues guiarlas y que también enseñarles de que no siempre pues todos los flujos es una ETS, no. Como les vimos aquí, solo el tricomona es ETS. Los otros pueden tener otras causas antes que la ETS. Entonces es importante que sepan eso. Y pues que ustedes educan a sus pacientes de cómo consultar, de cuándo un flujo es anormal o normal, de que se protejan con su condón, de que planifiquen, de toda esa educación sexual que siempre uno debe tratar de dar indirectamente a los pacientes cuando da la consulta, porque pues entre más educación tú generes, estás generando un cambio en la mentalidad del paciente y estás promoviendo un estilo de vida saludable. Entonces, hasta luego, muchas gracias.